A las 2 de la madrugada recibí una llamada de un número desconocido. Sus nietos fueron llevados al hospital en estado crítico. Venga de inmediato. Cuando llegué, los dos pequeños yacían inmóviles en medio de la sala de emergencias. Mientras tanto, mi nuera huía del país con su amante. Hasta el día en que regresó, 20 policías la esperaban en el aeropuerto. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me desperté sobresaltada en medio de la noche, cuando el trueno retumbó como si desgarrara el cielo. Las gotas de lluvia golpeaban el techo de lámina oxidada sobre mi cama. Miré el reloj digital sobre la pequeña mesa de madera al lado. En la pantalla roja y tenue se marcaba la hora, 2 horas y 7 minutos de la madrugada. De pronto, el viejo teléfono fijo del salón comenzó a sonar, con un timbre agudo y estridente que cortó el silencio de la noche. Mi corazón dio un brinco. ¿Quién llamaría a esta hora? Me levanté tambaleándome, los pies descalzos helados al tocar el piso frío de baldosas. La luz tenue de la farola que entraba por la ventana apenas iluminaba el camino. Avancé a tientas en la oscuridad, con la mano apoyada en la pared rugosa hasta llegar a la mesa donde estaba el teléfono envejecido. Mi voz sonó ronca y adormecida al levantar el auricular. ¿Hola? Del otro lado se escuchó la voz de un hombre desconocido, apresurada, mezclada con el eco lejano de una sirena de ambulancia. ¿Podría confirmar si hablo con la señora Camila Ortega? Su voz temblaba, como si intentara mantener la calma. Tragué saliva y respondí, sí, soy yo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, presintiendo algo terrible. Las llamadas nocturnas nunca traen buenas noticias. El hombre inhaló profundo y dijo, con palabras que se clavaron directo en mi pecho, sus 2 nietos están siendo atendidos de emergencia en el hospital infantil. Su estado es muy grave. Debe venir de inmediato. El auricular se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. El sonido hueco retumbó en la habitación, mezclándose con el murmullo de la lluvia afuera. Mis oídos zumbaban, mi mente giraba. Corrí hacia el dormitorio, torpe, como si no controlara mi cuerpo. Tomé el viejo suéter colgado en la esquina y me lo puse encima del pijama fino. Las sandalias gastadas bajo la cama apenas las revisé antes de ponérmelas. El llavero cayó al suelo con un tintineo metálico. Mis manos temblaban tanto que tuve que agacharme 2 veces para recogerlo, los dedos rígidos como si no fueran míos. La lluvia helada me golpeó el rostro al abrir la puerta. El callejón frente a mi casa estaba inundado, oscuro como la tinta, con apenas unas luces titilantes de faroles lejanos. Corrí hacia la avenida Tláhuac, empapada, con el suéter pegado al cuerpo, el frío calándome los huesos. Agitaba los brazos desesperada ante las luces fugaces de los pocos autos que pasaban. Un camión pasó a toda velocidad, salpicándome de agua sucia que me empapó el cabello y la cara. No me importó. Por favor, deténgase, murmuraba, la voz perdida entre la lluvia. Finalmente, un viejo taxi Volkswagen, pintado de un verde deslucido, se detuvo despacio al borde de la calle. El conductor, un anciano de rostro arrugado, me miró por la ventanilla con compasión. Abrí la puerta y casi caí en el asiento trasero, sollozando. Por favor, lléveme al hospital infantil. Rápido, mis nietos, están en urgencias. El hombre no dijo nada, solo asintió y aceleró. El coche se lanzó por la carretera mojada, las llantas chirriando sobre el asfalto resbaladizo. A través del cristal empañado, las luces de la Ciudad de México se desdibujaban en manchas de colores fantasmales. Durante todo el trayecto no pude quedarme quieta. Mis manos se apretaban entre sí, las uñas hundiéndose en las palmas hasta doler. Las imágenes de Emiliano y Sofía se agolpaban en mi mente, fragmentadas. Emiliano, con su cabello rizado y desordenado, siempre orgulloso de mostrarme sus dibujos torpes. Sofía, la pequeña de ojos grandes, que se acurrucaba en mi regazo cada vez que tenía miedo. Ellos eran todo lo que me quedaba desde que mi hijo Tomás se fue para siempre. ¿Cómo podría perderlos también? Moví la cabeza con fuerza,
tratando de expulsar ese pensamiento horrible. El taxi se detuvo frente a la entrada del hospital. Entonces, le metí al chofer unos billetes arrugados que tenía en el bolsillo sin esperar el cambio. Abrí la puerta y corrí directo hacia la sala de emergencias, casi resbalando con mis sandalias. El aire dentro del hospital era helado. El olor a desinfectante me golpeó tan fuerte que me mareé un poco. Una enfermera joven, con mascarilla, salió a mi encuentro y me detuvo. «¿Quién es usted? ¿A quién busca?», preguntó con voz tranquila pero firme. Balbuceé, la voz temblorosa. «Soy Camila Ortega. Me llamaron. Mis nietos, Emiliano y Sofía, están aquí en emergencia». Casi grité. Las lágrimas me corrían sin control. La enfermera me miró unos segundos. Luego señaló hacia el final del pasillo. «Sígame», dijo con un tono más suave. Corrí detrás de ella, con las piernas pesadas como si llevara piedras. El pasillo del hospital parecía interminable. Las luces blancas del techo me hacían arder los ojos. Cada paso era un golpe de miedo en el pecho. Cuando llegamos al final del pasillo, me derrumbé. En 2 camillas, Emiliano y Sofía yacían inmóviles. La ropa de ambos estaba rota, cubierta de barro seco que se había agrietado. En el rostro de Sofía había un largo rasguño rojo que iba desde la sien hasta la mejilla. Emiliano, en cambio, estaba pálido como la cera, con los labios morados y los ojos cerrados como si durmiera profundamente. Un médico con barba salió de detrás de una cortina verde. Su expresión era seria, los ojos llenos de compasión. Me miró y dijo con voz grave pero clara: «¿Usted es la abuela de los niños?». Asentí sin poder hablar. Él respiró hondo antes de continuar. «La niña no está grave, estamos tratándola, pero el niño, su estado es muy delicado. Su corazón late cada vez más despacio. Estamos haciendo todo lo posible». Me dejé caer en una de las sillas de plástico frío del pasillo, las manos temblorosas cubriéndome el rostro. El pitido débil del monitor cardíaco salía desde la sala de emergencias. Cada sonido era como un martillazo en mi pecho. Cerré los ojos con fuerza y los recuerdos me invadieron, tan vivos que dolían. Volví a ver el patio de nuestra casa, 3 años atrás, bajo el sol dorado de una tarde en Ciudad de México. Tomás, mi hijo, estaba agachado reparando la cerca de madera, el sudor empapándole la camisa. Levantó la cabeza y me sonrió con esa expresión amable que tanto me recordaba a su padre, una sonrisa que siempre me calentaba el corazón. «Mamá, ya terminé la cerca, ahora puede plantar todas las flores que quiera», dijo orgulloso. Yo respondí riendo: «Mi hijo sí que es el hombre de esta casa». En ese momento no sabía que sería una de las últimas veces que vería esa sonrisa. En una esquina del patio, Lucía, mi nuera, estaba sentada en los escalones, trenzándole el cabello a la pequeña Sofía. Cantaba una canción de cuna popular, suave como el viento. Sofía se quedaba quieta, mirándola con sus grandes ojos redondos, riendo a veces cuando su madre fingía tirar de su cabello. Las observé desde lejos, llena de alegría. Era un hogar, una familia que creí duraría para siempre. Emiliano, que entonces tenía solo 6 años, corrió hacia mí con un papel en la mano, lleno de garabatos. «Abuela, mire, dibujé a toda la familia», dijo señalando una casita torcida, y debajo una fila de números escritos con lápiz de color. También escribí su número de teléfono para no perderla nunca. Sonrió con los ojos brillando. Le acaricié la cabeza y le dije sonriendo: «Muy bien, mi niño, qué orgullosa estoy de ti». Pero los recuerdos cambiaron de golpe, volviéndose oscuros y pesados. Vi al capataz de la obra parado frente a mi casa, con el casco de seguridad sucio en la mano, la mirada baja, sin atreverse a mirarme. Murmuró: «Señora Camila, el andamio se cayó. Lo sentimos mucho». Me quedé helada, sin poder creer lo que oía. «¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está mi hijo?», pregunté con la voz temblorosa. Él solo negó con la cabeza, la voz quebrada. Él no sobrevivió. Caí de rodillas frente a la puerta. El grito que salió de mi garganta ya no parecía mío. Ese día también llovía.
una lluvia torrencial, como si quisiera arrasar con todo mi mundo. El funeral de Tomás es un recuerdo borroso, empapado en lágrimas. Lucía lloraba desconsoladamente junto al ataúd, abrazándome como si yo fuera su único refugio. Emiliano y Sofía, demasiado pequeños para entender, solo se aferraban a mí, asustados por los llantos y el ambiente pesado. «Abuela, ¿a dónde fue papá?», preguntó Sofía con voz inocente. No pude responder, solo los abracé más fuerte, con las lágrimas cayendo sobre sus cabecitas. Después llegaron los días más oscuros. Las facturas se acumulaban, las notificaciones de deuda se amontonaban bajo la puerta. Tuve que pedir trabajo lavando platos en un pequeño restaurante del mercado cercano. Mis manos viejas dolían cada noche, pero no podía detenerme. Tenía que cuidar de Emiliano y Sofía, mantenerles un techo. Lucía empezó a cambiar. Ya no cantaba, ya no reía. En su lugar, vinieron los gritos sin motivo hacia los niños. «Sofía, deja de hacer ruido», gritó cuando la niña tiró sin querer un plato. Emiliano se acurrucaba en un rincón, con los ojos rojos, sin atreverse a hablar. Traté de consolarla. «Lucía, cálmate, los niños son pequeños». Pero ella solo me miró con frialdad y se dio la vuelta. Empezó a salir más seguido, decía que buscaba trabajo, pero yo sabía que algo no estaba bien. Una mañana desperté en una casa extrañamente silenciosa. Llamé. «¿Lucía? ¿Emiliano? ¿Sofía?» Nadie respondió. Entré en su habitación y el corazón se me detuvo. El cuarto estaba vacío, el ropero abierto de par en par, sin una sola prenda dentro. La muñeca de trapo con la que Sofía dormía cada noche, el carrito de juguete que Emiliano adoraba, todo había desaparecido. En la mesa de la cocina, un pedazo de papel sujetado bajo el salero. La letra desordenada de Lucía. «Voy a buscar una vida mejor. Por favor, no me busques. No puedo soportar más esta pobreza». Leí una y otra vez, con las manos temblando, sin poder creerlo. Lucía se había ido, llevándose a mis 2 nietos. Me dejé caer en la silla, las lágrimas corriendo sin control. «¿Cómo pudiste, Lucía? ¿Cómo pudiste dejarme así, dejar a tus hijos?» Corrí por todo el vecindario preguntando a los vecinos, llamando a los pocos conocidos que ella había mencionado. Nadie sabía nada. Fui a la comisaría, rogué que los buscaran, pero solo negaron con la cabeza. «Señora, estos casos son difíciles. Haremos lo posible, pero vuelva a casa». Regresé a la casa vacía. Me senté en la oscuridad, abrazando el pequeño suéter de Sofía que Lucía había olvidado. Cada noche rezaba, esperando un milagro que trajera de vuelta a mis nietos. La puerta de la sala de urgencias se abrió de golpe, arrancándome de aquel doloroso recuerdo. El médico de barba cerrada salió. Esta vez se quitó la mascarilla, revelando un rostro cansado. Me miró con compasión, buscando palabras suaves. Pero no existían palabras que pudieran aliviar lo que dijo a continuación. «Señora Camila, hicimos todo lo posible, pero el corazón del niño ha dejado de latir». Todo el sonido a mi alrededor desapareció. La lluvia, las máquinas, los pasos de las enfermeras, todo se desvaneció. El pasillo del hospital parecía alargarse infinitamente, y la luz blanca me envolvía como si fuera a tragarme. Mis rodillas cedieron, tuve que apoyarme en la pared helada para no caer. Negué con fuerza, como si pudiera borrar esas palabras horribles. «No, no puede ser», susurré con la voz quebrada. «Déjeme verlo. Por favor, déjeme ver a mi nieto por última vez». Lo miré suplicante, como si pudiera cambiar el destino con solo su mirada. Una enfermera joven se acercó para detenerme, pero el médico levantó la mano indicándole que se apartara. Me miró con los ojos llenos de compasión y asintió despacio. «Está bien, puede pasar», dijo con voz grave pero suave. La puerta de urgencias se abrió y entré. Cada paso era una carga pesada. Dentro, el silencio era abrumador, roto solo por un largo beep del monitor cardíaco, como una sentencia final. En la pantalla, una línea verde permanecía recta, fría e inmóvil. Miré al niño acostado allí.
su rostro pálido como la cera, sus labios morados. Una enfermera retiraba los electrodos de su pecho con movimientos lentos, llenos de impotencia. Me acerqué a la cama, paso a paso, temiendo que un solo movimiento brusco borrara la poca esperanza que quedaba. Lo miré. Emiliano, mi niño, el nieto que había criado desde que era un bebé. Su cabello rizado, ahora pegado por el barro, seguía siendo el mismo que solía acariciar cada vez que hacía algo bien. Temblando, extendí la mano y toqué su mejilla. Estaba helada, tan fría que sentí que mi corazón se detenía. Le acaricié la frente, tratando de limpiar la tierra seca, como si al hacerlo pudiera devolverle la vida. Me incliné, susurrando junto a su oído con la voz rota: Emiliano, mi amor, Emiliano. Las lágrimas caían, empapando su pequeña y fría mano que yo apretaba con fuerza. No me dejes otra vez, Emiliano. Tu madre se fue, tu padre también está en el cielo. No me dejes sola en esa casa. Sollozaba, con el pecho ardiendo de dolor. Sofía, tu hermanita, te necesita. Tienes que despertar, volver con nosotras. Repetí esas palabras sin saber cuánto tiempo pasó, como si mi voz pudiera traerlo de vuelta del límite entre la vida y la muerte. Le hablé de cuando le enseñé a caminar, de los primeros pasos tambaleantes en el patio. Le conté cómo me llamó abuelita por primera vez, con esa vocecita tierna y orgullosa. Le hablé de las tardes en que se sentaba a mi lado, mostrando sus dibujos torpes, y de cómo yo reía diciéndole que sería un gran artista. Cada recuerdo era una puñalada, pero no podía parar. Quería que me oyera, que supiera que yo seguía allí, esperándolo. De pronto, la enfermera cercana exclamó con sorpresa: «Doctor, mire eso». Levanté la cabeza de golpe, el corazón desbocado. En el monitor, la línea verde tembló un poco. Un débil bip sonó, y luego silencio. Me quedé paralizada, sin poder creerlo. El médico corrió hacia el monitor, con los ojos fijos en la pantalla. «Carguen el desfibrilador, rápido», gritó con urgencia. Otro bip, esta vez más claro. La línea empezó a mostrar pequeñas ondas, como débiles respiraciones de vida. El médico acercó el estetoscopio al pecho de Emiliano y sus ojos se abrieron con sorpresa. Murmuró: «No puede ser, es increíble». Las enfermeras y los doctores alrededor se movieron de inmediato. Las máquinas comenzaron a sonar. Las voces se mezclaban con órdenes rápidas. Yo me quedé quieta, con las lágrimas aún corriendo, pero ahora entre ellas se filtraba una chispa de esperanza. «Emiliano», susurré, sin atreverme a apartar la vista de mi nieto. La joven enfermera me ayudó a salir del cuarto. Mis piernas parecían de trapo. «Siéntese un momento, deje que los doctores trabajen», me dijo, ofreciéndome un vaso con agua tibia. Lo tomé con manos temblorosas, pero no bebí. Solo me quedé mirando por la ventana de vidrio, hacia donde los médicos rodeaban a Emiliano, el niño que acababa de volver de la muerte. Apreté las manos y murmuré: «Gracias, Dios mío, gracias». Una hora después, cuando el doctor salió y dijo que Emiliano estaba estable, por fin pude respirar, aunque fuera un suspiro tembloroso. La joven enfermera que me había acompañado volvió, puso una mano suave en mi hombro y dijo con dulzura: «Señora, hay un hombre que la ha estado esperando desde que trajeron a los niños. Es quien los encontró». Levanté la vista, los ojos todavía nublados. «¿Los encontró?», repetí con voz ronca. Ella asintió, señalando hacia un rincón del pasillo del hospital. «Está allá, quiere hablar con usted». Me levanté, aún con las piernas débiles, y la seguí. En el rincón del pasillo, bajo la luz parpadeante del fluorescente, un hombre de unos 50 años estaba sentado en una silla de plástico. Llevaba una chaqueta gastada y jugaba nerviosamente con una gorra descolorida entre las manos. Su rostro era duro, pero sus ojos transmitían una bondad tranquila, como la de alguien que ha visto mucho dolor sin perder la humanidad. Al verme, se puso de pie rápidamente, un poco torpe. «Buenas tardes, señora», dijo con voz grave y sincera. «Soy Esteban».
No pude decir nada. Sentí el pecho apretado por una mezcla de gratitud y tristeza. Me acerqué y tomé su mano áspera y curtida, como si fuera el único hilo que me mantenía en pie. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez y murmuré con la voz quebrada: «Gracias». Esteban negó suavemente con la cabeza y me hizo un gesto para sentarme a su lado. «Siéntese, señora, le contaré lo que pasó anoche», dijo con serenidad y emoción contenida. Comenzó a hablar despacio, como queriendo que entendiera cada detalle. Era chofer de camión, transportaba verduras desde Puebla hasta el Mercado Central, la central de Abasto, en Ciudad de México. Su trabajo solía terminar tarde, en carreteras solitarias donde solo las luces del camión lo acompañaban. Anoche, mientras conducía cerca de la frontera, los faros iluminaron algo al costado del camino. Al principio pensé que era un perro callejero o un montón de trapos viejos, dijo con la mirada perdida. Pero algo no estaba bien. Sentí como si alguien me llamara. Él contó que una extraña corazonada le hizo reducir la velocidad y detener el camión. Tomó su linterna, bajó de la cabina, sin importar la lluvia helada ni la oscuridad densa. Cuando se acercó más, se dio cuenta de que no era un trapo viejo, sino dos niños, encogidos entre unos arbustos, abrazados para mantenerse calientes. Sofía se había desmayado, con la cabeza recostada sobre el pecho de su hermano, mientras Emiliano aún respiraba débilmente, con un aliento tan frágil como una vela frente al viento. «No pensé mucho», dijo don Esteban con la voz entrecortada. «Solo supe que tenía que subirlos al camión de inmediato. Encendí la calefacción, saqué una manta vieja de la cabina y los cubrí. Tenía miedo de haber llegado demasiado tarde», continuó contando con la voz temblorosa. Cuando levantó a Emiliano, el niño abrió apenas los ojos, con los labios morados temblando. Tuvo que acercar el oído a su boca para escuchar un susurro entrecortado. 6, 5, 5. Repitió una serie de números, débil pero decidido, como si fuera lo último que debía hacer. Luego, con el poco aliento que le quedaba, dijo: «Llama, llama a la abuela Camila, ayúdame». Antes de desvanecerse, don Esteban me miró, conmovido. No entiendo cómo el niño pudo recordar el número de teléfono de la señora en ese estado. Solo saqué mi celular y marqué los números que dijo. Y usted contestó. Debe haber sido cosa de Dios. Al oír eso, sentí que el corazón se me detenía por un instante. Lo miré, atónita, con las lágrimas corriendo otra vez por mis mejillas. Los recuerdos volvieron a mí, nítidos, como si hubieran pasado ayer. Volví a ver a Emiliano, de 6 años, sentado en nuestra pequeña cocina, jugando con sus lápices de colores. Yo le enseñaba con paciencia mi número de teléfono, convirtiendo la secuencia en una cancioncita alegre para que la recordara. 6, 5, 5, 7, 4, cantaba, y él reía, cantando conmigo. «Abuela, ya me lo sé. Ahora nunca me voy a perder de ti», dijo, con los ojos brillando. Nunca imaginé que aquella canción infantil, esos números, se convertirían en el hilo que sostuvo la vida de mi nieto en esa noche terrible. Lloré, esta vez no por dolor, sino por una gratitud infinita. Apreté la mano de don Esteban, áspera pero cálida, como un refugio en medio de la tormenta. «Gracias», dije, con la voz quebrada. «Usted es el ángel guardián de mis nietos. Si no fuera por usted, yo no sé qué habría sido de nosotros». Don Esteban negó con la cabeza y sonrió suavemente. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho, doña Camila. No podía dejarlos ahí. Solo le pedí a Dios que los mantuviera a salvo». A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana del hospital, iluminando el rostro pálido de Emiliano. Yo estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano, sintiendo su respiración débil pero constante. Don Esteban entró con una taza de café de olla humeante y un pan dulce que aún olía a canela. Los colocó sobre la mesita junto a mí y sonrió con amabilidad. «Doña Camila, tiene que comer algo para mantenerse fuerte», dijo con su voz serena. «Me quedaré aquí hasta que tengamos noticias de la niña Sofía». Asentí,
agradecida, aunque no podía tragar ni un bocado. La taza seguía soltando vapor, pero yo solo la sostenía entre las manos, dejando que el calor se extendiera por mis dedos fríos. Cerca del mediodía, una enfermera entró en la habitación, su rostro iluminado por una sonrisa. «Doña Camila, la niña Sofía ha despertado. ¿Quiere ir a verla?» Mi corazón dio un salto, como si una nueva esperanza se encendiera dentro de mí. Me levanté enseguida. Le di una última mirada a Emiliano antes de seguir a la enfermera, mientras don Esteban caminaba en silencio detrás de nosotros. Atravesamos el pasillo del hospital impregnado por el olor a desinfectante y sentí que mis pasos se volvían más ligeros, impulsados por la alegría de saber que volvería a ver a Sofía. En la sala de pediatría, Sofía estaba sentada acurrucada en la cama con sus pequeñas manos abrazando sus rodillas. Sus ojos grandes miraban alrededor con miedo, como un pajarito perdido. La herida en su mejilla seguía enrojecida, pero su carita seguía siendo tan hermosa como la de un ángel. Al verme, la niña hizo una mueca, los labios le temblaban. «¡Abuela! ¡Abuela!», gritó, y rompió a llorar desconsoladamente, su vocecita resonando en la habitación. Corrí hacia ella, la abracé, sintiendo su cuerpo delgado temblar entre mis brazos. Se aferró a mi ropa, como si temiera que desapareciera. «Aquí estoy, Sofía, aquí estoy», susurré, y las lágrimas volvieron a brotar. La abracé fuerte, como si quisiera compensar todo lo que había sufrido. Me senté junto a la cama, le acaricié el cabello e intenté mantener mi voz suave. «Sofía, mi amor, ¿estás bien? Emiliano también está aquí, está dormido, pero despertará, te lo prometo». La niña asintió, pero su mirada seguía asustada, mirando hacia la puerta como si buscara a alguien. Le pregunté con cuidado, «¿Puedes contarme qué pasó contigo y con tu hermano?» Sofía dudó. Sus pequeñas manos apretaron la sábana, como buscando valor para hablar. Con voz inocente y entrecortada, empezó a contar. «Mamá dijo que nos llevaría a un lugar muy bonito, con muchos juguetes y comida rica». Se detuvo, bajó la mirada, como recordando una promesa rota. «Mamá dijo que si Emiliano y yo nos portábamos bien, nos daría una nueva vida». Sentí el corazón desgarrarse. ¿Qué les había prometido Lucía, mi nuera? ¿Una nueva vida? ¿Y por qué los llevó a un lugar tan desolado solo para abandonarlos en una noche helada? Sofía continuó, con voz temblorosa. Su madre los subió a un autobús lleno de gente. El calor, el sudor y el ruido la asustaban. Viajaron mucho por caminos polvorientos hasta que bajaron en un sitio extraño donde solo había tierra seca y algunos arbustos. Un hombre desconocido los esperaba. «Le dije tío Alejandro», contó Sofía, en voz baja. Tenía un tatuaje grande de un escorpión en el brazo. No le gustábamos ni Emiliano ni yo. Siempre gritaba a mamá. Decía que éramos una carga, que no debía habernos traído. Sentí la sangre hervir en mis venas. Un hombre desconocido, con un tatuaje de escorpión, ¿había hecho que Lucía se volviera contra sus propios hijos? Apreté la mano de Sofía, conteniendo mi furia para no asustarla. «¿Y qué pasó después, mi amor?», le pregunté con la voz más suave posible. La niña contó que esa noche, el tal Alejandro los llevó a caminar por un terreno oscuro y desierto. Todo estaba cubierto por sombras, solo la luz pálida de la luna iluminaba los cactus espinosos. De pronto, se oyó un motor a lo lejos y unos faros brillaron con fuerza. Alejandro maldijo, presa del pánico. «¡Corran! La patrulla fronteriza». Lucía tomó a los niños de la mano y corrieron entre los matorrales. Las espinas les arañaban brazos y piernas. Sofía lloraba bajito, sin atreverse a detenerse. Finalmente, Lucía los empujó dentro de unos arbustos espesos y susurró: «Quédense aquí quietos. Mamá y el tío Alejandro irán a distraerlos. Luego volveré a buscarlos». Sofía levantó la mirada hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá me besó en la frente. «Abuela», dijo que volvería, pero no volvió. La esperamos. Hacía mucho frío. Emiliano me abrazó. Me dijo que no tuviera miedo, pero luego ya no dijo nada más.
Su voz se quebró y rompió en llanto, escondiendo la cara en mi pecho. La abracé con fuerza, sintiendo que el corazón se me partía en pedazos. Lucía, la nuera a la que alguna vez quise como a una hija, había abandonado a sus 2 hijos en la oscuridad, bajo el frío helado de la noche. ¿Cómo pudo hacer algo así? Don Esteban estaba detrás de mí, con las manos apretadas en puños, el rostro marcado por la rabia y el dolor. No dijo nada, pero sabía que sentía lo mismo. Abracé a Sofía, conteniendo mis propios sollozos. «Aquí estoy, Sofía. No dejaré que nadie te haga daño», le susurré, acariciándole el cabello. Levanté la vista hacia don Esteban. «Tenemos que llamar a la policía, don Esteban», dije con voz firme, aunque el corazón me temblaba. Esa tarde, Esteban y yo fuimos a la estación de policía más cercana, un edificio viejo, con paredes descascaradas y un aire sofocante. Conté toda la historia, desde el sonido del teléfono en la noche lluviosa, hasta el momento en que vi a Emiliano y Sofía tendidos en las camas del hospital, y finalmente las palabras entrecortadas de Sofía sobre aquella noche aterradora. Don Esteban añadió los detalles que él había presenciado, con voz grave pero clara, asegurándose de que nada quedara fuera. El oficial de guardia escuchaba, pero noté en su mirada cierta indiferencia, como si fuera solo un caso más entre tantos otros. Apreté los puños, conteniendo mi ira. «Son mis nietos», dije con la voz temblorosa. «Casi mueren. Por favor, hagan algo». El caso fue asignado rápidamente al inspector Ricardo Morales, un hombre de unos 40 años, con la frente amplia y unos ojos penetrantes, como si pudieran ver más allá de las palabras. Nos invitó a pasar a una pequeña oficina, con el escritorio lleno de papeles y una computadora vieja. Escuchó mi relato, tomando notas en un cuaderno, asintiendo de vez en cuando o haciendo preguntas breves. Cuando mencioné al tío Alejandro y el tatuaje del escorpión, dejó de escribir y levantó la vista. «¿Un tatuaje de escorpión?», repitió, bajando la voz. «¿Estás segura?». Asentí, sintiendo una chispa de esperanza. Tal vez ese detalle era más importante de lo que pensaba. El inspector Morales pidió una foto reciente de Lucía. Busqué en mi cartera, con el corazón apretado, hasta sacar la única que tenía. Una vieja foto familiar de cuando Tomás aún vivía. En ella, Tomás sonreía, abrazando a Lucía, mientras Emiliano y Sofía se apoyaban a su lado, inocentes y felices. Le entregué la foto con las manos temblorosas. «Esta es Lucía, y nuestra familia, cuando todo aún estaba bien», dije, con la voz quebrada. El inspector Morales miró la foto un momento, luego la colocó con cuidado sobre el escritorio. «Gracias, señora Camila. Empezaremos de inmediato». Inmediatamente envió a una oficial de policía especializada en psicología al hospital para tomar la declaración formal de Sofía. Me preocupaba que recordar esa noche la lastimara más, pero la oficial fue muy amable. Se sentó junto a Sofía, hablándole con dulzura, y le llevó una muñeca para que se sintiera más tranquila. Sofía, aunque todavía asustada, trató de describir la vieja camioneta y parte de la placa que recordaba. «Era azul pero muy vieja, abuela», me dijo después con voz bajita. «Vi unos números, 4, 8 y una letra o algo así». Le acaricié la cabeza y le susurré: «Lo hiciste muy bien, Sofía. Estoy muy orgullosa de ti». A partir de esas pistas, la investigación comenzó. El inspector Morales y su equipo trabajaron con rapidez, como si también sintieran mi dolor. Extrajeron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses donde Sofía había mencionado y también las de tráfico en la autopista cerca de la frontera. Un video borroso, pero lo bastante claro para que el corazón se me encogiera, mostraba a Lucía llevando de la mano a Emiliano y Sofía hacia una vieja camioneta. El conductor, un hombre alto con un tatuaje de escorpión en el brazo, era Alejandro Vargas, un delincuente con antecedentes por tráfico de personas a pequeña escala. El inspector Morales señaló la pantalla y dijo con voz fría: «Es él. Lo conocemos. No es nuevo en esto». Reconstruyeron aquella noche terrible con las pistas que habían reunido. Alejandro le había prometido a Lucía una nueva vida en Estados Unidos, un escape de la pobreza. Pero cuando la patrulla fronteriza los descubrió,
Ambos entraron en pánico. En lugar de proteger a los niños, decidieron abandonarlos entre los matorrales para poder escapar. El inspector Morales me mostró un video de la cámara térmica de la patrulla. 2 puntos brillantes grandes, Lucía y Alejandro, corriendo, dejando atrás de los pequeños puntos de luz que poco a poco se desvanecían hasta quedar inmóviles. Tuve que apartar la mirada, las lágrimas se me salieron. Aquella imagen fue como una puñalada en el pecho. «¿Cómo pudiste hacer eso, Lucía?», murmuré con la voz quebrada. «Son tus hijos». La policía mexicana colaboró con las autoridades estadounidenses, pero el rastro de Lucía y Alejandro pareció desvanecerse una vez que cruzaron la frontera. Se habían mezclado entre los inmigrantes ilegales, y con cada día que pasaba, la esperanza de encontrarlos se hacía más tenue. El inspector Morales me llamaba de vez en cuando para actualizarme, pero su voz sonaba cada vez más cansada. «Seguimos intentándolo, señora Camila», me dijo en una llamada. «Pero son astutos. Por favor, tenga paciencia». Pasó un mes, aunque para mí cada día era un siglo. Mi vida se redujo a un ciclo monótono entre la casa vacía y el hospital. Sofía había sido dada de alta, pero ya no era la niña alegre de antes. Cada noche se despertaba gritando, llamando «hermano» en medio de pesadillas. Tuve que mudarme a su habitación, abrazarla y cantarle suavemente canciones de cuna para calmar su miedo. Don Esteban se convirtió en la única luz en esos días oscuros. Cada 2 días, después de sus entregas desde Puebla, pasaba por casa con una bolsa de naranjas frescas o una caja de tamales recién hechos del mercado. Jugaba con Sofía, le enseñaba a hacer figuras con papel o le contaba historias sobre sus viajes por caminos polvorientos. «Doña Camila, tiene que cuidarse», me decía con voz cálida cuando me veía agotada. «Los niños la necesitan». Emiliano aún no despertaba. Los médicos decían que todas sus heridas físicas habían sanado, pero su mente parecía haberse cerrado, como si no quisiera volver a enfrentar el mundo. Pasaba horas sentada junto a su cama, leyéndole los cuentos que Tomás, mi hijo, solía contarle cuando era pequeño. «Había una vez un pequeño príncipe», empezaba con la voz temblorosa, esperando que mis palabras lograran atravesar aquel silencio. Pero Emiliano seguía inmóvil, con el rostro sereno y los ojos cerrados, como dormido. Cada vez que lo miraba, sentía que el alma se me rompía. «Despierta, mi amor», susurraba, apretando su mano. «Sofía y yo te estamos esperando». Una tarde, mientras pelaba manzanas para Sofía en la pequeña cocina del hospital, sonó mi teléfono. Me sobresalté y casi se me cayó el cuchillo. Era el número del inspector Morales. Hacía mucho que no llamaba, y cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba, mezclando esperanza y miedo. Contesté con la voz temblorosa. «¿Aló? ¿Inspector Morales?» Del otro lado su voz sonó emocionada pero contenida. «Señora Camila, tenemos noticias nuevas, muy importantes». Me dejé caer en la silla, apretando el teléfono con fuerza. Me contó que la policía mexicana había recibido un aviso de un guardia de seguridad en el aeropuerto de Houston, Texas. Ese hombre, de origen mexicano, había leído por casualidad una noticia sobre el caso de mis nietos en una página web. Informó que había visto a una pareja cuyas descripciones coincidían mucho con Lucía y Alejandro haciendo los trámites en el aeropuerto, listos para abordar un vuelo hacia México. ¿Hacia México?, repetí, atónita. ¿Por qué regresarían? El inspector Morales explicó. Fueron detenidos en una redada contra trabajadores ilegales y deportados. Creyeron que después de un mes todo se habría calmado y que podrían volver sin peligro. Sentí que todo me daba vueltas. Lucía y Alejandro, los que abandonaron a Emiliano y Sofía en una noche helada, volviendo como si nada. La rabia me invadió, pero también una sensación de alivio. Por fin habían sido encontrados. El inspector Morales continuó, con voz segura. Su vuelo aterrizará en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México a las 8 de la noche de mañana. Tenemos un plan detallado. Vamos a tenderles una trampa de la que no podrán escapar. Se hará justicia, señora Camila, asentí, aunque él no podía verme. Gracias, inspector, dije con la voz entrecortada. Por favor, asegúrese de que no escapen. Él respondió. Lo prometo, señora Camila.
Quédese tranquila y cuide a sus nietos. Nosotros nos encargaremos del resto. Al colgar, me quedé allí sentada, aún apretando el teléfono, con la sensación de que una tormenta se agitaba dentro de mí. La noche siguiente no pude quedarme quieta en la pequeña casa. Aunque el inspector Morales me había aconsejado quedarme, no pude. Tenía que ver con mis propios ojos cómo detenían a Lucía y Alejandro. Dejé a Sofía con doña Rosa, mi vecina amable, y le dije: «Solo saldré un momento, Sofía. Pórtate bien con la abuela Rosa. ¿Sí? Volveré pronto». La niña asintió, pero sus ojos reflejaban preocupación. La besé en la frente, sonreí para tranquilizarla y tomé el autobús hacia una cafetería cerca del aeropuerto. A través del ventanal del café podía ver la entrada principal de la terminal internacional. El ambiente parecía más tenso de lo normal. Noté coches sin placas estacionados en los rincones, vendedores ambulantes en lugares demasiado estratégicos y cargadores de equipaje con miradas frías. Eran policías encubiertos, lo sabía con certeza. Todo el aeropuerto era como una red gigantesca, esperando a que su presa cayera. El reloj marcaba las 8:15 y el tablero electrónico acababa de anunciar que el vuelo desde Houston había aterrizado. Mi corazón latía descontroladamente, como si quisiera salirse del pecho. Apreté con fuerza la pequeña figura de la Virgen de Guadalupe que llevaba en el bolsillo de mi abrigo, sintiendo su frialdad en mi mano temblorosa. «Dios mío, que se haga justicia», susurré, rezando con desesperación. No sabía qué esperaba realmente, si sentir satisfacción al ver a Lucía y Alejandro arrestados, o simplemente obtener una respuesta para el dolor que me estaba destrozando por dentro. La multitud comenzó a salir por la puerta de llegadas internacionales, rostros que se sucedían uno tras otro, pero ninguno era el de Lucía. Empecé a inquietarme, una sensación de miedo me subía por el pecho. ¿Y si habían cambiado de opinión? ¿Y si habían encontrado la forma de escapar, como cuando abandonaron a Emiliano y Sofía en aquella noche helada? Negué con la cabeza, tratando de apartar ese pensamiento, pero mis manos temblaban tanto que derramé el café. El líquido caliente se extendió sobre la mesa, soltando un humo denso. El camarero me miró con lástima, pero yo ya no tenía cabeza para nada. Solo quería verla, enfrentarla, aunque fuera una vez más. Y entonces la vi. Lucía. Se había cortado el cabello, lo había teñido de un color rojizo y llevaba unas gafas de sol grandes que le cubrían casi todo el rostro. Pero no podía equivocarme. Reconocería su forma de caminar en cualquier parte, ese movimiento inconsciente al apartarse el cabello. A su lado iba Alejandro, el hombre con el tatuaje del escorpión que Sofía había descrito. Llevaba una camisa con estampado llamativo y arrastraba una maleta grande, con una expresión arrogante, como si se hubiera librado de todos sus problemas. Caminaban hacia el vestíbulo principal, aparentemente aliviados. Alejandro incluso le dio un codazo a Lucía y sonrió con burla, susurrándole algo que la hizo reír. Apreté el borde de la mesa, mis uñas hundiéndose en la piel. ¿Cómo podían reír después de todo lo que habían hecho? Entonces todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. El hombre que vendía periódicos cerca dejó caer su pila al suelo y se lanzó hacia ellos con la rapidez de un felino. La mujer que limpiaba el piso se enderezó, levantando un radiotransmisor. Su voz fría resonó por el dispositivo. Desde todas partes, personas aparentemente inofensivas, un cargador de equipaje, un vendedor de dulces, comenzaron a moverse al unísono, rodeando a Lucía y Alejandro en cuestión de segundos. ¡Policía! ¡Quietos! La voz firme del inspector Morales rompió el aire como un trueno. Lucía se sobresaltó. Su rostro se volvió pálido. Las gafas de sol cayeron al suelo, dejando ver sus ojos llenos de pánico. Alejandro intentó correr, pero dos agentes corpulentos ya lo tenían sujeto por detrás, empujándolo al suelo. Decenas de policías los rodearon. Los flashes de las cámaras de los periodistas parpadeaban sin parar, iluminando el rostro descompuesto de Lucía. Ella se quedó inmóvil, como si el mundo entero se hubiera derrumbado bajo sus pies. Miré a través del cristal, con lágrimas brotando de mis ojos, pero no eran de satisfacción. Era dolor, un dolor profundo al ver a la nuera que alguna vez quise como a una hija,
ahora convertida en una criminal. Don Esteban apareció a mi lado. Había venido a buscarme, tal como prometió. No dijo nada, solo apoyó una mano sobre mi hombro, ofreciéndome un consuelo silencioso. Me giré hacia él y murmuré: «Ya los arrestaron, don Esteban, pero ¿por qué me sigue doliendo tanto?». Él asintió, con una mirada triste. «La justicia llegó, doña Camila, pero sé que su corazón todavía está sufriendo». Esa misma noche, Lucía y Alejandro fueron llevados a la comisaría para ser interrogados. Yo regresé a casa, pero mi mente seguía atrapada en el aeropuerto. La imagen de Lucía de pie allí, con el rostro pálido y la mirada llena de pánico, no dejaba de perseguirme. Me senté en la cocina oscura, abrazando una vieja foto familiar, mirando la sonrisa de Lucía de aquellos años. Ella había sido una madre, una esposa, una parte de nuestra familia. ¿Qué fue lo que la cambió? ¿Acaso la pobreza la empujó a ese camino? ¿O fue el egoísmo el que devoró su corazón? A la mañana siguiente, el inspector Morales me llamó. Su voz era tranquila, pero no podía ocultar cierta satisfacción. «Señora Camila, Alejandro confesó todo», dijo. Estaba aterrado. Intentó echarle toda la culpa a Lucía para conseguir una pena más leve. Admitió que planeó abandonar a los niños, diciendo que fue Lucía quien insistió en deshacerse de esa carga para empezar una nueva vida. Sentí como si me apretaran el corazón. Alejandro, un cobarde capaz de traicionar a cualquiera con tal de salvarse. Pero Lucía, ¿realmente quiso abandonar a sus hijos? El inspector Morales continuó. Lucía guardó silencio durante todo el primer interrogatorio. Solo se sentó ahí, con la mirada perdida, sin decir una palabra. Pero las pruebas en su contra son irrefutables. Tendrán que enfrentar el juicio y le prometo que pagarán por lo que hicieron. Asentí, aunque él no podía verme. Gracias, inspector, respondí con voz ronca. Solo quiero que mis nietos estén a salvo. Él dijo: Lo entiendo, señora Camila. Cuide de los niños. Nosotros nos encargaremos del resto. 2 semanas después del arresto en el aeropuerto, se celebró la primera audiencia. Tuve que asistir como la tutora legal de Emiliano y Sofía. La noche anterior apenas dormí. Don Esteban me llamó con su voz cálida de siempre. Señora Camila, iré con usted. No tiene que enfrentarlo sola. Sentí un pequeño alivio, aunque el dolor seguía pesando como una roca en el pecho. Aquella mañana, don Esteban llegó a buscarme en su vieja camioneta. Llevaba una camisa limpia, algo poco común en él, que siempre usaba su chaqueta gastada. Cuando entramos al Palacio de Justicia, el aire frío y solemne de la sala me hizo estremecer. Las paredes de piedra gris, las bancas de madera rígida y el eco de los pasos parecían querer tragarse todo. Lucía y Alejandro fueron conducidos al interior, vestidos con uniformes beige de prisioneros. Lucía estaba demacrada. Su cabello teñido de rojizo dejaba ver las raíces negras y su rostro lucía envejecido, como si hubiera pasado una década en pocos días. Mantenía la cabeza baja, incapaz de levantar la vista, incapaz de mirarme. Alejandro, en cambio, se sentó erguido, con los ojos inquietos, buscando una salida incluso dentro del tribunal. Cuando el fiscal proyectó el video grabado con la cámara térmica del equipo fronterizo, la sala quedó en silencio absoluto. En la pantalla se veían 2 puntos grandes y brillantes, Lucía y Alejandro, corriendo, dejando atrás 2 pequeños puntos de luz débiles, Emiliano y Sofía. Algunas personas se taparon la boca, horrorizadas. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien me aplastara el corazón. Esa imagen, aunque ya me la habían descrito, me hizo querer gritar. ¿Cómo puede una madre abandonar a sus propios hijos así? Cuando llegó el momento de defenderse, Lucía se levantó, con los hombros temblando. Rompió a llorar desconsoladamente, su voz entrecortada. Señoría, sé que me equivoqué. Solo quería una vida mejor para mis hijos. Nunca imaginé que todo terminaría así. Por favor, déjeme ver a Emiliano y a Sofía, solo una vez. Su llanto resonó por toda la sala, pero yo no sentí compasión alguna. Solo dolor y traición. La jueza, una mujer mayor de rostro severo, la miró fijamente. Su voz fue firme. La acusada renunció a su derecho como madre la noche en que dejó a sus hijos morir de frío. Solicitud denegada.
Lucía se derrumbó. Su llanto desgarró el silencio, pero yo solo aparté la mirada. No podía seguir viendo más. El juicio terminó, pero no sentí alivio. La justicia puede estarse cumpliendo, pero eso no borra las heridas en mi corazón, ni en el de mis nietos. Me apresuré a tomar el autobús de regreso al hospital, el único lugar donde sentía que pertenecía. El mundo de las leyes y los delitos era demasiado cruel, demasiado ajeno. Solo quería volver con Emiliano, con Sofía, con lo que quedaba de mi familia. Cuando entré en la habitación, todo seguía igual. Emiliano yacía allí, su rostro tranquilo como si durmiera un largo sueño. Los cables y las máquinas a su alrededor seguían emitiendo pitidos constantes, pero sus ojos permanecían cerrados. Me senté junto a la cama, tomé su mano y sentí el débil calor que aún quedaba en sus pequeños dedos. El jefe de pediatría, un hombre de mirada bondadosa, entró. Me miró con tristeza y dijo: «Señora Camila, físicamente el niño está completamente recuperado. Todos los indicadores son buenos. Pero parece que hay algo en su mente que le impide despertar. El trauma fue demasiado fuerte». Explicó que a veces el cerebro crea un mecanismo de defensa, sumergiéndose en un coma para no enfrentar recuerdos dolorosos. «El niño tal vez no quiere despertar», dijo con pesar. Sentí que el corazón se me oprimía. No era su cuerpo, sino su alma la que estaba demasiado herida. Los días de abandono, el frío que calaba hasta los huesos, el miedo al abrazar a su hermanita en la oscuridad, todo eso había encerrado al niño en un mundo al que yo no podía llegar. Asentí, conteniendo las lágrimas. «Gracias, doctor», susurré. «No me rendiré. Lo esperaré». El tiempo que sea necesario, él puso una mano en mi hombro, con una mirada llena de empatía. «Usted es una abuela maravillosa, señora Camila. Ese niño tiene mucha suerte de tenerla». Desde ese día, pasé casi todo mi tiempo en el hospital. Llevaba conmigo a Sofía, aunque aún era pequeña y se cansaba fácilmente. Pero Sofía era muy buena. Se sentaba en una sillita junto a la cama de su hermano, le tomaba la mano y le contaba historias con su vocecita dulce. «Hermano, hoy el señor Esteban me compró un helado de coco. Estaba riquísimo. Cuando despiertes, te daré la mitad». La niña sonreía, pero sus ojos estaban enrojecidos. Sabía que intentaba ser fuerte, igual que yo lo hacía por ella. Cada día me sentaba junto a Emiliano y le susurraba al oído: «Emiliano, soy tu abuela. Sofía también está aquí. Te estamos esperando. Volvamos a casa, mi amor». Le hablaba de los días en que jugábamos en el patio, de cuando corría detrás de mí, de los dibujos torcidos que solía mostrarme con orgullo. No sabía si podía oírme, pero no podía rendirme. Cada palabra era un hilo de esperanza, esperando que uno de ellos lograra traerlo de vuelta. Una tarde, la luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana del hospital, iluminando el libro El Principito que yo le leía a Emiliano. Mi voz era suave, narrando las aventuras del pequeño príncipe por planetas lejanos, pero mi mente vagaba entre los recuerdos de nuestra familia antes de la tragedia. Sofía estaba a mi lado, abrazando su muñeca vieja, escuchando en silencio. De pronto, me jaló suavemente la manga, la voz temblorosa, pero llena de emoción. «Abuela, mira». Mi hermano abrió los ojos. Levanté la vista de inmediato. El libro cayó al suelo. Era cierto. Los ojos de Emiliano se estaban abriendo poco a poco. Sus pestañas largas temblaron, parpadeó varias veces, como si tratara de acostumbrarse a la luz. Me quedé inmóvil, sin atreverme a respirar, temiendo que todo fuera un sueño. Sus cálidos ojos color miel recorrieron la habitación y se detuvieron en mi rostro. Después de unos segundos, una voz débil, ronca, salió de su garganta. «Ah, abuela». Lloré sin poder contenerme. Eran lágrimas de felicidad que había esperado por tanto tiempo. Le tomé la mano con fuerza, sintiendo el calor regresar poco a poco. «Aquí estoy, Emiliano, mi amor, aquí está tu abuela», dije con la voz entrecortada. Sofía se lanzó sobre su hermano,
riendo y llorando al mismo tiempo. Hermano, despertaste, sabía que lo harías. Emiliano las miró con la mirada aún nublada, pero una sonrisa débil se dibujó en sus labios. En ese instante, sentí que el mundo volvía a brillar, como si la tormenta hubiera pasado y dejara un cielo claro detrás. Los médicos entraron enseguida para examinarlo, sorprendidos por su repentina recuperación. Dijeron que el niño no mencionó nada sobre aquella noche aterradora, ni preguntó por su madre. Parecía que su mente había borrado los recuerdos más dolorosos, conservando solo las imágenes mías y de Sofía. «Es una suerte», dijo el jefe de médicos con alivio. «Necesitará tiempo, pero con usted y su hermana a su lado, saldrá adelante». Asentí, mientras las lágrimas seguían cayendo. No me importaba lo que recordara o lo que hubiera olvidado. Lo único importante era que Emiliano había regresado, y no permitiría que se alejara de mí nunca más. Unos días después, se llevó a cabo el juicio final. Lucía y Alejandro fueron condenados. Lucía recibió 15 años de prisión por abandono de menores en peligro y otros cargos relacionados. Alejandro, como autor intelectual y con antecedentes de trata de personas, recibió una pena aún mayor. Mientras el juez leía la sentencia, yo estaba sentada en la última fila, abrazando fuerte a Sofía. Ella no comprendía todo lo que ocurría, pero se aferraba a mí buscando seguridad. No miré a Lucía, no quería ver su rostro. Solo deseaba salir de esa sala y volver con Emiliano, al pequeño mundo que intentaba reconstruir para mis nietos. El tribunal me otorgó oficialmente la custodia total de Emiliano y Sofía. Cuando el juez anunció la decisión, los abracé con fuerza, dejando que mis lágrimas cayeran sobre sus cabellos. «Somos una familia, mis amores», susurré. «Nadie volverá a separarnos». Sofía asintió, y Emiliano, aún débil, apretó mi mano con suavidad, como una promesa silenciosa. Don Esteban, quien había estado a nuestro lado en los días más oscuros, me conmovió hasta las lágrimas al ofrecerse como padrino de Emiliano y Sofía. «Señora Camila, no tengo familia», dijo con voz grave y sincera. «Pero usted y estos niños me han hecho sentir que tengo un hogar. Quiero estar a su lado, ayudándola a cuidarlos». Le tomé la mano sin poder hablar, solo pude asentir. Él no solo fue el salvador de mis nietos, sino que se convirtió en parte de nuestra familia. Para celebrar el día en que Emiliano fue dado de alta, don Esteban tuvo la idea de llevarnos a los tres a Xochimilco, donde los canales de agua verde y las coloridas trajineras transmiten una sensación de paz. Nos sentamos en una barca de madera decorada con flores y colores vivos, deslizándonos lentamente sobre el agua brillante. La música de los mariachis en otras embarcaciones se mezclaba con las risas de Emiliano y Sofía. Los dos niños estaban en la proa, señalando emocionados las flores de loto que crecían en la orilla. «¡Abuela, mira! ¡Un pez!», gritó Emiliano, apuntando al agua. Por primera vez en muchos meses lo vi sonreír, una sonrisa tan luminosa como el sol, sin rastro de dolor. Me recosté contra el borde de la barca, observando a mis nietos y a don Esteban, que les compraba algodones de azúcar con una alegría contagiosa. La luz cálida del atardecer se reflejaba en el agua, brillando como miles de diamantes. Respiré hondo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. La tormenta había pasado, dejando atrás los pedazos rotos de una familia destruida, pero de esos fragmentos, un nuevo hogar, aunque pequeño, estaba empezando a levantarse. Emiliano y Sofía eran mi luz, y con don Esteban a mi lado, sabía que podríamos superar cualquier obstáculo. Al mirar hacia atrás, comprendí que a veces el dolor y la pérdida pueden derribarnos, pero también nos enseñan la fuerza del amor y la fe. Perdí a mi hijo, estuve a punto de perder a mis nietos, y vi cómo alguien que me llamó madre perdió su propia conciencia. Pero en medio de aquella tormenta, entendí que lo más valioso no es la venganza ni el rencor, sino conservar una chispa de luz en el corazón para no ser devorados por la oscuridad. Emiliano y Sofía regresaron a mí como un milagro, como un recordatorio de que el amor puede sanar hasta las almas más heridas. La vida puede ser cruel, pero mientras exista amor, siempre podremos levantarnos, secar las lágrimas y comenzar de nuevo. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas.
No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos conducirá a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.